Entonces, es una nueva clasificación ahora con el DSM-5. Entonces, se ha visto que es un problema de salud en los países desarrollados. Ha aumentado la prevalencia de la demencia por la longevidad. Se ha visto que es un proceso propio de la edad, pero que sí está aumentando. Hay cambios a nivel cognitivo, hay factores extrínsecos e intrínsecos. También se diferencia del anciano sano con el decremento del área cognitiva, pero hay que ver qué tanto decremento de área cognitiva, porque casi lo suelen como poner como si fuera por envejecimiento normal, y en muchos casos no es. Y afecta primero, en general, a actividades visoespaciales, cálculo y aprendizaje, y ya después a verbales y a conocimientos generales. Entonces, se ven alteraciones cuantitativas y cualitativas, se evalúa la neuroimagen, se evalúan factores biológicos y factores ambientales, y se ha visto que son estados iniciales de la demencia. Entonces, como estados de deterioro cognitivo inicial, se ve que el hipocampo y la corteza entorrinal están dañados, que hay depósitos neurofibrilares, hay placas neuríticas, y ya estos son como alteraciones de la enfermedad de Alzheimer. Para la enfermedad de Alzheimer, ahora en el DSM-5 se evalúa como probable si hay mutación genética. O sea, el Alzheimer es casi diagnóstico post-mortem, pero se puede decir que es probable si hay mutación genética o alteraciones, o algún familiar que ya tenga como el diagnóstico de que sí hay mutación genética, o posible si no hay evidencia de una mutación genética. Algunos los hay para diferenciar el trastorno neurocognitivo menor del mayor. En el mayor hay alteración de la memoria más otra función cognitiva alterada, y en el menor solo está alterada la función de la memoria. Entonces, es un deterioro objetivo de la memoria, la función cognitiva general está conservada, las actividades de la vida diaria están conservadas y no cumple criterios de demencia. Entonces, en este solo se afecta memoria, el resto está conservado. Tiene una prevalencia del 30% en mayores de 65 años. El factor de riesgo más importante para el desarrollo de demencia es la edad. Es una relación de hombres y mujeres igual, y es más frecuente en adultos institucionalizados, en poblaciones rurales, y tiene una tasa de conversión a demencia muy alta, del 23 al 47%, y aumenta pues, cada año. Los factores pronósticos es una evaluación neuropsicológica, donde se evalúa sobre todo la función visoespacial, el lenguaje, la resolución de problemas y juicio, hacer neuroimagen. La tomografía en realidad no se pueden no se puede apreciar una buena imagen, entonces se prefiere siempre la resonancia magnética para valorarlo con mejor detalle. Y en el líquido cefalorraquídeo se ven alteraciones de proteína tau alta y AB42 baja. En cuanto a evaluación del deterioro cognitivo, se observa alteración en la memoria, que es sobre todo la memoria de trabajo, la episódica y del recuerdo libre, la icónica de reconocimiento, recuerdo facilitado, semántica implícita y prospectiva. En el lenguaje, que hay denominación y disminuye la fluencia verbal. Estas son pruebas básicas que se hacen de fluencia verbal. Se evalúa la fluencia verbal y la fluencia semántica. Digo, la fluencia verbal puede ser fonética y fluencia verbal semántica. La semántica le pides al paciente que diga grupos de animales, entonces debe decir más de 11 por minuto, y fluencia fonética, que diga las palabras en México se hace con la letra M. En lenguaje léxico y sintaxis, el razonamiento, que hay una capacidad de resolver problemas y procesamiento, y una capacidad de atención. En la historia clínica es muy importante realizarla. Se debe de identificar si hay o no deterioro cognitivo, si hay dificultad de aprender y retener información nueva, dificultad en las tareas completas, evaluar el razonamiento, la orientación, el lenguaje, el comportamiento. La exploración física, la historia clínica es sobre todo muy importante ver qué empezó primero, si empezaron alteraciones cognitivas, o a lo mejor alguna alteración de la marcha primero, o anosmia primero, o ver si hay algún otro dato de temblor o movimientos anormales. La exploración física es dirigida a la búsqueda de causas y asociaciones.
evaluar su nivel de atención, orientación y colaboración. Esto se puede confundir con lo que antes se llamaba pseudodemencia o el trastorno cognitivo asociado a la depresión. Entonces, los pacientes con alteraciones cognitivas por depresión no muestran una colaboración, no le interesa saber si hoy es lunes o martes o qué día, y generalmente su respuesta es no sé. El paciente con algún deterioro cognitivo generalmente se esfuerza por responder. Los sentidos, la audición y la visión, es importante que estén conservados o que lleve los auxiliares necesarios. El tono muscular, si hay temblor u otros movimientos, ver los reflejos. ¿Han visto los reflejos atávicos en neuro? No. ¿Cuáles son los reflejos atávicos? ¿Qué, doctora? ¿Los reflejos qué? Atávicos. Ah, no. No, doctora. No los conocen. No vieron neuro. Pues ahí está el palmomentoniano. Ese es curioso en algunos adultos mayores, aunque no tengan datos de demencia, a veces son datos de liberación frontal. Entonces se realiza con algún objeto roma, una batelenguas generalmente, se realiza en la palma, lo hacen así y generalmente se ve una ligera contracción del mentón del paciente, hacen como así y es ipsilateral. Y otro es el chupeteo, ese se hace poniendo la batelenguas así y haciendo así, el reflejo atávico, el paciente hace como si besara un poco. Esos son los reflejos atávicos e indican que hay datos de liberación frontal, son comunes en las demencias frontotemporales. Las anormalidades de la marcha y alteraciones en el equilibrio. Que las demencias que generalmente empiezan con anormalidades de la marcha y el equilibrio son demencias subcorticales. Por eso es muy importante averiguar qué pasó primero y qué pasó después. El diagnóstico diferencial es con delirium y con depresión. Se hace una escala básica que es la exploración neuropsicológica, que es el Mental State Examination, fue descrita en 1975. Se describió inicialmente para delirium, pero pues, ha resultado bastante útil en demencia. Se puede hacer también el test de los 7 minutos, que en realidad no dura 7 minutos, está bastante más largo. Y el MoCA test es útil para pacientes que tienen escolaridad alta. Tiene como preguntas un poquito más difíciles que las del Mini Mental State, entonces es útil. Para pacientes, decimos con techo alto. Un paciente que le hace las preguntas básicas de Mini Mental con escolaridad de licenciatura o maestría difícilmente va a fallar, a menos de que ya esté Ay, mándenme los mensajes al rato porque creo que tengo instalado aquí el WhatsApp y entonces me va a distraer. El MoCA test se hace entonces para pacientes con techo alto. Medidas generales. Es el control muy importante de los factores de riesgo cardiovascular. Suspender tabaquismo, hacer cambios en la dieta hipocalórica, antioxidante y cambios en el estilo de vida. El control de factores de riesgo cardiovascular, a veces puede estar presente la demencia tipo Alzheimer y junto con la demencia vascular, entonces es importante controlar el riesgo cardiovascular. Incluso usar cardioprotector como la aspirina a dosis bajas, o a veces, aunque los lípidos no estén tan elevados y a lo mejor no ameritaría tratamiento en otro paciente, sino iniciarías con medidas nutricionales y ejercicio. En algunos de estos pacientes es útil iniciar con atorvastatina o pravastatina. La terapia cognitiva en mayores de 65 años es protectora porque induce a un razonamiento inductivo y asociación de figuras. Tratamiento farmacológico, ahorita lo vamos a ver más detallado, pero son inhibidores de acetilcolinesterasa, como estos 3. Fármacos antiglutamatérgicos y otros medicamentos como antiinflamatorios y nootrópicos. En el síndrome ya de desorden neurocognitivo mayor es igual multicausal, hay deterioro de funciones corticales superiores, está vinculado con trastornos emocionales y de la personalidad y tiene un curso progresivo e irreversible. Tiene una
prevalencia del 5 al 7%, y sí es muy importante cómo aumenta con la edad. O sea, el factor de riesgo más importante de la edad se ha visto 20% en mayores de 80 años. La enfermedad tipo Alzheimer ocupa el 53% y la vascular el 6%. El resto son otras demencias generalmente subcorticales. Los factores predisponentes, como veíamos, la edad es muy importante. Si hay tabaquismo, si hay traumatismo cerebral, veíamos en esta película de la demencia pugilística. Si hay diabetes, el sexo generalmente es indistinto. Antecedentes genéticos, antecedentes víricos en enfermedades inducidas por priones puede llegarse a presentar hipertensión. La raza sí se ha visto un poco más asociado a la raza negra, si hay depresión y si hay esto que decía del techo alto también es muy importante. Pacientes con mayor escolaridad se ha visto que al menos se deterioran menos rápido. Factores de protección es el control de enfermedades de riesgo vascular, cambios en el estilo de vida y mayor escolaridad. Se ha visto como algunas de las cosas que pacientes que no desarrollan demencia hacen, si es actividad física, seguir teniendo como alguna actividad educativa y actividad social, entonces, y seguir aprendiendo como cosas nuevas, es lo que se ha visto que como relativamente protege un poco para no desarrollar un trastorno neurocognitivo. Entonces, la etiología es demostrable en una enfermedad cerebral o lesión cerebral o afección causante de disfunción cerebral. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, los infartos cerebrales múltiples, el alcohol, se ha visto que es importante de 5 al 10%, trastornos endocrino-metabólicos, lesiones ocupantes de espacio, otras enfermedades degenerativas e infecciones del sistema nervioso central. Entonces, la clasificación topográfica se divide, como hemos visto, en cortical, que es temporoparietal Alzheimer, y frontotemporal, que es la demencia de Pick. Otras demencias subcorticales son Huntington, son como las asociadas a movimientos, entonces por eso importa mucho si empezó a temblar primero y luego empezó a deteriorarse cognitivamente o si el temblor fue después, que en algunos casos sí se puede llegar a ver incluso en enfermedad de Alzheimer, pero es un temblor muy leve. Enfermedad de Wilson, la enfermedad por VIH o la parálisis supranuclear progresiva también son de demencias corticales, y tenemos a las mixtas, que son las vasculares, las traumáticas y las neoplasias. Una tomografía a lo mejor sí puede ser útil para detectar neoplasia o para ver si hay una lesión subdural o epidural. Entonces, doctora, disculpe, ¿solo qué significaba el acrónimo PSP? Parálisis supranuclear progresiva, ¿no? El diagnóstico, pues la historia clínica es súper importante para ver si hay antecedentes familiares, qué sintomatología empezó primero, cuántos años lleva. Generalmente te dicen, acaba de iniciar hace un mes, pero es cuando ya empiezan a veces las alteraciones conductuales o ya se lo están olvidando más cosas, pero ya cuando interrogas específicamente, ya resulta que lleva 2 años teniendo olvidos ocasionales. Entonces se hace un diagnóstico sindromático, se hace la exploración neuropsicológica, en ocasiones es útil enviarlos a neuropsicología para que se hagan pruebas específicas, la exploración general, si hay movimientos, si hay datos de temblor, si hay datos de rigidez, y algunas pruebas complementarias. Son muy importantes también las pruebas complementarias, porque en ocasiones son las demencias que pueden llegar a ser reversibles. O sea, a veces si el paciente llega a presentar anemia o hipoglucemia, podrían estar dando datos de alteraciones en la memoria, de alteración en las funciones cognitivas. El déficit crónico de vitamina B12 también es importante descartarlo y responde bastante bien con el tratamiento. Folatos, VDRL, VIH, es importante descartar esas causas. Se hace la tomografía de tórax para ver si hay algún dato que pudiera ocasionar alguna lesión que pudiera estar originando alguna metástasis, electrocardiograma, electroencefalograma, que generalmente se ve disfunción leve, salvo una demencia específica que ahorita vamos a ver, la tomografía y la resonancia magnética. Los criterios generales del DSM-4, antes se veía, estos estaban bien porque eran como muy específicos
específicos a las otras alteraciones cognitivas. El DSM-5 ya no los especifica como tal, pero es una alteración en la memoria y al menos una de estas alteraciones cognitivas, que es afasia. ¿Qué es la afasia? Que no pueden reconocer las caras de sus familiares o amigos, ¿no? Sí. Apraxia, ¿qué es? Que no pueden realizar tareas. Y agnosia. Eso es que no pueden aprenderse conceptos en memoria de corto plazo, ¿no? No, es que pueden identificar objetos, ¿no? Sí, que no reconocen objetos. Y alteración en las funciones ejecutivas, que son como la organización, la planificación. Y el déficit cognitivo causa un deterioro significativo, no ocurre solo en delirium y puede estar relacionado con alguna... No, esto está mal. El cuadro no está relacionado a una condición médica o a los efectos persistentes de algunas sustancias. Y ese es el que descarta. Cuadro 2. Sí. Y los criterios ya del DSM-5. Hay una evidencia importante de deterioro respecto a un nivel previo de rendimiento en uno o más dominios, que son la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y la memoria. Y está basado en la preocupación del individuo y generalmente en algún informante, y hay un deterioro sustancial en el rendimiento cognitivo o alteración en las pruebas neuropsicológicas. Esto interfiere con la independencia en las actividades diarias del individuo y no ocurre exclusivamente en delirium y no se explica mejor por otro desorden mental. Esto es el estadiaje de Reinberg, que lo clasifica en grados del 1 al 7, siendo el 7 el de déficit ya muy severo. Entonces, pues va de moderado a grave y es una escala que sirve para valorar sobre todo la función del paciente. Entonces, en la anamnesis, ver el inicio, si es insidioso o brusco. Esto nos puede, o sea, si fuera brusco, a lo mejor habla de más de delirium que de demencia. Que tenga un curso si es rápido, escalonado, fluctuante. Un inicio fluctuante habla un poco más de una demencia vascular. Un inicio escalonado habla más de una demencia tipo Alzheimer. Un inicio rápido habla un poco más de una demencia por priones, inducida por priones o enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Y ver el tiempo desde el inicio. Hay que ver si hay antecedentes médicos y fármacos. Otra de las demencias que pueden ser reversibles es la que se puede llegar a producir por hipotiroidismo, entonces también hay que descartarlo. Si hay factores de riesgo vascular, a lo mejor nos habla más de una demencia de tipo vascular. Si hay antecedente de delirium previo, si hay enfermedades metabólicas, si usan fármacos anticolinérgicos. ¿Como cuál es un fármaco anticolinérgico? ¿La atropina? Sí, tiene algunos efectos a nivel anticolinérgico. De psiquiatría, de los que no debemos de usar en psiquiatría en adultos mayores. Las benzodiazepinas. Ajá, las benzodiazepinas. Los tricíclicos tampoco. Entonces, esos fármacos sí hay que evitar en adulto mayor, tanto benzodiazepinas como anticolinérgicos, como tricíclicos. Otro de los fármacos anticolinérgicos es viperideno, entonces esos hay que evitarlos. Si hay traumatismo craneoencefálico, alguna sustancia de abuso. Si por sustancias, sobre todo solventes y alcoholismo, pueden llegar a inducir alteraciones cognitivas. Si hay antecedentes psiquiátricos, para demencias de tipo, sobre todo Alzheimer, de inicio temprano. Si hay antecedentes de síndrome de Down, el síndrome de Down sí tiene asociación también con Alzheimer, o sea, puede tener síndrome de Down y luego tener un deterioro cognitivo mayor, entonces pues estás hablando ya de una enfermedad de Alzheimer. Los síntomas psiquiátricos es generalmente por lo que empiezan a consultar los familiares.
Entonces, el 100% de los pacientes tiene algún tipo de cambio de personalidad o se exacerban algunos rasgos de la personalidad del paciente. Depresión se ve en 25 a 61% de los casos, alucinaciones del 15 al 19%, sobre todo visuales se llegan a presentar, ideas paranoides en el 30%, errores de identificación, que son síndromes interesantes. Luego a ver si les paso un libro. ¿Han leído Oliver Sacks? Es un libro, pues tiene libros interesantes y en algunos casos mete algunos errores de estos de identificación, que son como el síndrome de Capgras y el síndrome de Gregory. El síndrome de Capgras, el paciente cree que los familiares realmente no son sus familiares, que se parecen a sus familiares, porque dentro de ellos hay como otra persona. Son síndromes interesantes. Puede haber anemia en el 2% de los pacientes. Los síntomas psiquiátricos tienden a ocurrir en periodos relativamente tempranos, entonces es importante tratarla. Algunos trastornos de comportamiento en la alimentación se ven en el 80% y ellos quedan de las cosas por los familiares, sobre todo consulta. Puede haber agresión física o verbal, deambulación, desinhibición sexual, incontinencia urinaria, aumento del apetito, puede llegar a haber gritos. Entonces tienden a ocurrir en estadios moderados y avanzados, no al principio, por eso es que los pacientes llegan hasta después. En cuanto a la exploración psicopatológica, pues ver si las náuseas, praxias, atención, concentración, si hay alteraciones no cognitivas, o sea, es cognitivo, y a nivel no cognitivo, que siempre casi consultan por esto. Generalmente no se dan cuenta de esto, lo atribuyen al envejecimiento normal y consultan por esto. ¿El Mini-Mental State sí lo han hecho? Sí. Sí, es una prueba bastante útil en el tratamiento, en el seguimiento tanto de demencia como de delirio. Está en inglés, pero son las preguntas dirigidas a orientación, capacidad de atención, capacidad de abstracción, lenguaje y capacidad para seguir instrucciones básicas. Y pues a pacientes sobre todo que no saben leer y escribir, esas preguntas se eliminan. Ya se califica sobre 28, pero el resto de los pacientes se pueden evaluar con esta escala. Entonces, mayor de 26 es normal y ya menor de 26 hay que ver si hay algo más. Entonces, para valoración funcional, son actividades instrumentadas de la vida diaria, entonces son actividades complejas. Estas son las que a veces dejan de hacer al principio y a las actividades básicas de la vida diaria se pierden en estadios más avanzados y ya incluyen la autonomía, el cuidado personal, el peinarse, lavarse, comer. Pero muchas veces en pacientes que no se ha visto alguna alteración, estas son las que empiezan a estar alteradas. El diagnóstico diferencial se hace nuevamente con depresión, con una alteración cognitiva leve, con retraso mental. Estos también llegan con frecuencia y de repente como que cambian de cuidador y este cuidador sí se pone atención en esto y resulta que siempre en la vida había tenido ese comportamiento, entonces se puede llegar a tratar de un retraso mental leve. Puede haber delirio, simulación o trastorno facticio, que sí pueden simularlo. La paciente esta, que bueno, la paciente la de la película, podría también tener un trastorno facticio. Sería como uno de los diagnósticos diferenciales de esta película, la de la película mexicana, de que haya déficit cognitivo por intoxicación o abstinencia de sustancias y esquizofrenia. Entonces, lo que se ve, ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Bueno, se ve en enfermedad de Alzheimer, se ve una degeneración cerebral primaria, se desconoce la etiología, se ha visto que sí hay alteraciones a nivel de corteza entorrinal, de hipocampo, de corteza de asociación temporal frontal y de núcleos del tronco, como el locus cerúleus y los núcleos del Raphe. Y a nivel macroscópico hay atrofia generalizada. Aquí vemos un dibujo de algo normal y otro que ya tiene los surcos muy pronunciados, los ventrículos muy amplios. Entonces, y tiene un inicio insidioso y una progresión lenta. Esta ya es un cerebro de paciente normal y de un individuo con enfermedad de Alzheimer ya de la misma edad. Se ven los surcos súper pronunciados, incluso el volumen del cerebro se ve mucho más chico.
y una sección coronal de un cerebro normal y otro con Alzheimer nuevamente. Vemos otra vez la dilatación de los ventrículos y los surcos prolongados, sobre todo a nivel temporal y de hipocampo. Esto se ve pues más atrofiado. Es la atrofia medial, atrofia temporal medial que vemos aquí en uno normal, y aquí se ve pues muy disminuido. Las alteraciones en neurotransmisores, al igual que en delirium, el neurotransmisor que se muestra mayor afectación es la acetilcolina, que está relacionado con el grado de deterioro cognitivo. Se afecta precozmente el núcleo basal de Meynert y la principal fuente de inervación colinérgica nuevamente. Hay déficit de catecolaminas y de síntesis de acetilcolina. El diagnóstico es por hallazgo, o sea, ya diagnóstico que digas enfermedad de Alzheimer, las son probable o posible, pero ya para hacer el diagnóstico sí se necesita el hallazgo histológico de placas neuríticas y de ovillos o madejas neurofibrilares. Se realiza descartando otra posible causa y con datos clínicos que vemos que apoyan el diagnóstico. Entonces, la presentación de síntomas de que inicia, o sea, del diagnóstico, a veces se tarda hasta 3 años en que llega el paciente, de que se presentó el síntoma a que se hace el diagnóstico. Entonces, vemos que hay déficit de memoria, pérdida de habilidades, descuido en la higiene personal, y tarda más o menos 6 años en lo que se deteriora. Hay una demencia, que ya haya una demencia severa que necesita supervisión de 24 horas. Entonces, es en este plazo, en este espacio de tiempo donde podemos incidir con los fármacos inhibidores de acetilcolinesterasa. Aquí, sobre todo en demencias leves a moderadas, pueden llegar a funcionar muy bien en los tratamientos. Ya en una demencia severa no hay demasiado que hacer, casi nada más el tratamiento es sintomático para control conductual. Entonces, hay subtipos en la enfermedad de Alzheimer, que es la precoz, que inicia antes de los 65. Esta casi siempre tiene un patrón genético importante. El curso de deterioro relativamente rápido y hay marcada alteración de las funciones superiores mentales. Ya el inicio tardío tiene un inicio más lento y el deterioro de la memoria es el rasgo principal. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial con otras demencias, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de cuerpos de Lewy tienen un curso progresivo y gradual. La enfermedad de Parkinson tiene síndromes extrapiramidales que comienzan antes de los cognitivos y conductuales. Siempre se ve que el paciente que tiembla, que empieza con alteración de la marcha y ya después puede llegar a presentar alguna alteración de la memoria. Porque el cuerpos de Lewy, comienza típicamente con alucinaciones visuales y la cognición es fluctuante. Entonces, ¿con quién haríamos el diagnóstico diferencial? Una enfermedad de inicio agudo, pero que sí se tiene que hacer el diagnóstico diferencial principalmente con esta. Se haría con delirium, sobre todo que el delirium tiene alucinaciones visuales y tiene un curso fluctuante. La diferencia con delirium es que es de inicio agudo. Una demencia vascular que se caracteriza por periodos bruscos de declive cognitivo, que sea del lóbulo frontotemporal. Aquí inician los cambios conductuales, apatía, desinhibición del lóbulo frontotemporal o demencia de Pick. Pues mucha desinhibición, a veces con incremento de la conducta sexual, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que hay una progresión rápida desde su inicio hasta la muerte. Esta evolución hasta la muerte súper rápido, en menos de 12 meses el paciente ya murió, empieza a tener como problemas para deglución, problemas para respirar y se deteriora muy rápido. Y en esta vemos un patrón específico. En casi todas estas hay una disfunción generalizada del electroencefalograma, pero esta sí tiene un patrón muy típico del electroencefalograma que presenta ondas trifásicas. El tratamiento pues etiológico sería el ideal, sobre todo si se trata de alguna demencia reversible, que haya síntomas cognitivos primarios. Se trata de manera inicial con inhibidores de acetilcolinesterasa, tratar los síntomas conductuales,
para retardar el comienzo ya como tal de la demencia, lentificar la tasa de progresión, prevenir enfermedades intercurrentes y contener sobre todo al paciente y la familia. Esto también es muy importante. A menudo el que consulta más o el que está con alguna sintomatología depresiva o ansiosa puede ser el familiar. Hay que tratar de que ordenen sus tiempos de cuidado, de que el cuidador primario tenga tiempos como libres para él, para realizar actividades. Entonces, los inhibidores de la colinesterasa son la ribastigmina, la galantamina y el donepezilo. Se usan en enfermedades leves y moderadas. La galantamina a veces se prefiere en demencia con componente vascular y el donepezilo se ha visto que es útil en pacientes con politerapia porque no tiene hepatotoxicidad. La ribastigmina también tiene una presentación más bien solo tiene presentación en parches, por lo que es útil para pacientes también que tienen muchos medicamentos o que presentan algún efecto adverso con alguno de estos. Entonces, un parche que se coloca a diario y es rotatorio, entonces funciona bastante bien y funciona muy bien para pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy. El antagonista de receptor NMDA es la memantina y se usa ya para cuadros moderados a severos. A veces se puede usar junto con los inhibidores de acetilcolinesterasa, ya en síntomas moderados o severos. Y sobre todo responden bien pacientes que ya tienen algún síntoma conductual, porque es agonista de 5-HT3. Y generalmente sí se prefiere el uso concomitante con el inhibidor de la acetilcolinesterasa. Se usan los antipsicóticos para agitación, psicosis y alteraciones de comportamiento. Se prefieren los antipsicóticos atípicos como la risperidona, quetiapina y olanzapina. Son utilizables en dosis bajas posibles y durante el mínimo tiempo necesario. Se advierten los efectos secundarios como la sedación y hipotensión postural, que ocurre sobre todo con quetiapina. En ocasiones llegan a empeorar la función cognitiva, entonces también hay que tener cuidado y usar dosis bajas y pueden llegar a producir también estreñimiento. Los antipsicóticos en general para adulto mayor, tanto para depresión como para psicosis, se usa una dosis más baja de la que iniciamos con el resto de los pacientes. Entonces, por ejemplo, clozapina se puede llegar a iniciar incluso hasta con 6.25 miligramos, que no es súper poquita dosis, con risperidona 0.25. Quetiapina de 25 a 50 miligramos y paracidona. A ver, déjenme contestar. Y aripiprazol. A ver, déjame contestarlo. Tienen clase a las 4, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. No vamos a acabar. Pues si quieren, yo creo que... Bueno, dejen termino este. Entonces iniciar con dosis bajas y ya evaluar la dosis de mantenimiento. Otros, las benzodiazepinas no son recomendables por los efectos anticolinérgicos que tienen, pero pues sí se llegan a ocupar en algunos pacientes que tienen ansiedad y pues generan algo de amnesia. A veces pueden producir insomnio de rebote y pueden llegar a producir impairamiento cognitivo y desinhibición sexual, entonces hay que tener mucho cuidado. Los antidepresivos también tienen sus efectos secundarios como la hipotensión postural, sedación, náuseas, ansiedad. La hiponatremia, casi todos los ISRS hacen hiponatremia, entonces hay que tener a lo mejor electrolitos basales para saber si fue por eso. Pero los ISRS, los más adecuados para adulto mayor son el citalopram y el escitalopram porque interactúan menos con el resto de los medicamentos que generalmente estos pacientes tienen. Y pues psicoterapia orientada a la conducta, a la emoción, a la cognición y a la estimulación. Algunos tratamientos psicosociales también son súper importantes: mantener vínculo con paciente y familia, valorar y controlar el estado psiquiátrico del mismo cuidador, valorar la seguridad, intervenir para reducir riesgos de fuga, o sea, sí controlar como puertas o ventanas donde el paciente pueda tener algún error de juicio y salirse, o
o lastimarse, aconsejar al paciente y familia respecto a las actividades que sí pueden planear, educar al paciente, recomendar las fuentes de cuidado y apoyo, o sea, sí recomendar algún otro cuidado externo o casas de medio camino, cosas que puedan ayudar al cuidador, y orientar sobre cuestiones económicas y legales. Esto es otra vez de psicoeducación al cuidador, de simplificar tareas, mantener el buen humor. Si al paciente a lo mejor no le gusta bañarse, si está en posibilidades del paciente, que pueda conseguir a alguien que lo pueda bañar. Y pues yo creo que ahí dejamos. El lunes, ¿podrían a la 1? ¿Iniciar clase? Creo que sí, pero mejor. Es que creo que igual dependería del doctora, porque luego el doctor inicia la clase a las 12 y empezamos y terminamos como a la 1 y cuarto. ¿El doctor de nefro? Ajá, o sea, es que a veces nos lo cambia el horario, o sea. ¿Quién es su doctor de nefro? David Arellano. Doctor David. Arellano Huesca. Es que era una doctora antes. Ajá. Bueno, pues me avisan, entonces si puede ser 2:30. ¿Y cómo van con la organización de esto de los psicodramas? No, yo la verdad no tengo idea de cómo hacerlo, doctora. Si nos pudiera dar al menos una. Es que empezaríamos ya el lunes. Sí, sería por equipos, igual que uno de ustedes pueda hacer el paciente y otro el doctor. Y entonces que pues, se entreviste, se haga una entrevista clínica y el doctor pueda dar ya datos de tratamiento y de pronóstico. Sí, pusieron todas las disfunciones sexuales, ¿no? Vaginismo, anorgasmia, disfunción eréctil, fetichismo, froteurismo, ¿cómo se dividieron? Doctora, es que bueno, nosotros nos estábamos basando en el programa de la página de la UNAM. Ajá. Y nada más, o sea, mencionan como muy, pues, no sé, como muy ambiguo, y nada más dice parafilias, pero no nos dice específicamente cuáles. Y entonces no sabemos ni siquiera cuántas son, y pues no sé si usted nos pudiera dar como una lista de temas para poder seguirlos y ya organizarlos. Ya se las distribuyen, sí. Sí, son más o menos 9 en total, creo. Ahorita les confirmo. No, creo que no eran 9, creo que sí son más de 9 porque distribuí como 2 por equipo, pero ahorita se las paso. O sea, en un mismo caso clínico podría tener 2 patologías, un paciente, digamos. Porque creo que sí son un poquito más para que se puedan dividir. O sea, ¿las divido yo, prefieren? Ok. Sí, estaría bien, doctora. Sí, doctora. ¿Prefieren la lista o qué? O que son los mismos equipos, pero es que hay un compañero que está solo y yo creo que sí necesita, necesita un doctor o un paciente. Pues sí, yo creo que sí se tendría, porque sí es una entrevista clínica. Bueno, entonces mejor les mando la lista, ¿no? De padecimientos. Sí, doctora. Sí, por favor. Sí, bueno, se las envío entonces al rato al grupo. ¿Y qué más? Ya. Eso pues, lo podrían hacer, ya sea si prefieren hacerlo un video que ya pregrabaron o al momento ya compartir pues sí, que se entrevisten ustedes mismos durante la clase. Doctora, y entonces